el punto de vista de hoy. Estamos conversando sobre las reformas a ley de bancos y grupos financieros, iniciativa presentada al Congreso de la República el pasado lunes 12 de septiembre. Nos acompaña el doctor Edgar Alfredo Barcels Conde, director del área económica del IBNUSAC. Ahora, doctor, hay un tema también interesante dentro de este contexto que dice que los cambios que se pretenden con esta iniciativa lo que busca es retomar algunos aspectos que se implementaron antes de la vigencia de las reformas a la ley de bancos en el año 2002, como se indicaba, en la cual el banco podía rescatar bancos en problemas. Sin embargo, ese año se eliminó esa normativa, esa norma. Sí, pues eso estoy de acuerdo, así es. Entonces se está haciendo, imagínense, ¿cuál fue entonces el espíritu de esa legislación? El espíritu de esa legislación fue un espíritu que podríamos denominarlo muy liberalizador, que fue más allá de lo que el sistema estaba preparado. Y por ejemplo, si usted ve en esa ley del 2002, porque eso venía desde antes, pero fue en tiempo aportillo, cuando eso viene también, traía algunos elementos del trauma de las quiebras del 1998, donde quebraron casas de bolsa, pero también traía muchos elementos de liberalización, que era el sueño que traían la nueva tecnocracia de la banca central. Y uno de los elementos que más les falló, y en la que ellos no lo quieren reconocer, es la creación de la denominada banca offshore o fuera de plaza. Incluso si usted ve en esa ley, es donde se legalizan las entidades fuera de plaza, que precisamente fueron la causa. O sea, la ley no duró ni 4 años bien, porque el tema de Bancafé, y ahí está, todos los afectados por Bancafé International Bank son producto de esa mala legislación. ¿Me entiende usted cómo es la cosa? O sea, por eso es que le digo, los ahorrantes, los usuarios, tenemos que discutir esas cosas. Y esa palabrita que usted ve, es decir, ahí están aceptando de que el espíritu de su ley ya ha sido rebasado por los tiempos, porque el tema que se maneja en la arquitectura financiera internacional es que la liberalización financiera ha sido una de las principales causantes de las quiebras bancarias que ha habido. Entonces, en las discusiones que se tienen en Basilea y en estos grandes cónclaves, es de volver a un sistema que ellos le llaman macroprudencial, pero es un sistema de mayor regulación bancaria. Pero no es solo regulación bancaria, es regulación mercantil. Y aquí mis estimados colegas del derecho mercantil les aterra esas cosas, porque también tiene que ver las regulaciones de las sociedades anónimas y todo eso. Y por eso es que nos viene también la imposición de tener una ley de competencia de mercados, ¿me entiende? El tema es bastante más amplio, y quiere decir que el mundo económico debe ser regulado, y el mercado debe tener una orientación de mercado, y entonces no puede bajo la óptica que empezó la liberalización financiera en 1989, que fue extrema. Incluso tuvimos un ambiente en el 89 de flotación total del tipo de cambio. Fue uno de los pocos países en el mundo que ha tenido esa aventura, y el tipo de cambio no puede estar ligado a una flotación total, ¿me entiende? O sea, aquí lo que hay son discusiones de escuelas, y ellos precisamente lo que están aceptando es, miren, vamos a regresar a algunos viejos. Entonces, aunque a uno le digan dinosaurio, Balcer, porque esos son los comentarios que a veces se dan, está volviendo a las viejas ideas socializantes y todo lo que se dice, pero precisamente es lo que se está discutiendo en la nueva arquitectura financiera, que los bancos no pueden ser dejados a lo que se les dé la gana, y ahí lo está corroborando.
Es más, doctor, más de algún economista que adversa esta iniciativa indica que con ello lo que se busca es fomentar la impunidad, por un lado, y luego proteger a malos banqueros. Bueno, yo por eso le decía que habría que ver bien cómo está la legislación, porque aquí dice, como le digo, hay un capítulo que debiera estar introducido en esa reforma, y dice, delitos relacionados con la liquidación forzosa. Cuando un banco sea declarado en liquidación forzosa, se presume fraude, imagínense. Y 2 puntos. Si el banco hubiere reconocido deudas inexistentes, si el banco hubiere simulado enajenaciones con perjuicio de sus acreedores, si el banco hubiere comprometido en sus negocios los bienes recibidos en el desempeño de un depósito de custodia o de una comisión de confianza, si en conocimiento de la declaración de liquidación forzosa del banco y sin autorización del liquidador, sus administradores hubieran realizado algún acto de administración o disposición de bienes en perjuicio de los acreedores. Vaya usted a meter eso a esta ley, yo le apuesto. Como estas leyes se negocian con la asociación de banqueros antes, ¿verdad? Pero aquí yo le estoy dando gratis una recomendación al aire. Debe haber un capítulo de una tipificación de delitos relacionados con esas intervenciones, ¿verdad? Y incluso dice, los directores, gerentes u otras personas que hayan participado a cualquier título en la dirección o administración del banco serán considerados como autores del delito a que se refiere el artículo anterior, ¿verdad? Entonces hay una serie de delitos relacionados con la liquidación forzosa, y esa es una, como aquí también no se trata solo de venir a criticar. Mi propuesta concreta es que en la reforma a la ley de bancos y grupos financieros de Guatemala se añada un capítulo en donde se tipifique los delitos relacionados con la liquidación forzosa. Entonces, este es un ejemplo de lo que la gente en esta situación está pidiendo, ¿verdad? Que no sea nada más un salvataje sin que haber castigado a quienes incurrieron en malas prácticas con los ahorros de la gente. ¿Sí? Doctor, más de alguna persona que tiene sus ahorros en los bancos estará diciendo, pues, al menos a mí en lo personal me favorece que el Banco de Guatemala en determinado momento que una entidad bancaria pues ya no siga soportándose financieramente, y el banco salga a rescatar los ahorros que yo tengo, aunque realmente en Guatemala no se ha incentivado bien el ahorro, ¿verdad? La situación económica es tan difícil que muchos guatemaltecos pues no tienen esa capacidad para ahorrar, pero sí sería vista con buenos ojos la iniciativa por parte de personas que tienen ahorros, por ejemplo, de 30,000, 50,000, 70,000 quetzales, porque a la hora que un banco pues no siga funcionando normalmente, el Banco de Guatemala estaría, ¿cómo le podría decir? Sería una sombría, un paraguas para que esos recursos no se pierdan. Ok, entonces mire pues cómo sigo necio yo con mi tema. Entonces revisemos toda la función del Banco Guatemala, que ellos le han querido dar otra función. Cuando usted entra al ascensor al Banco Guatemala, dice, nuestra única misión es controlar la inflación. ¿Sí? Entonces revisemos esa función, porque lo que están mostrando aquí es que la función primigenia de un banco central, y eso se lo digo yo cuando usted lee la historia de creación, y esto va para los mismos altos funcionarios del Banco de Guatemala, tal vez varios no lo saben, porque ahora a veces no les dan ni clase de historia económica. A muchos del Banco de Guatemala todavía creen que su enfoque de metas de inflación es el único que ha existido. Lo que usted me está diciendo es que la función primigenia que tiene un banco central es ser el prestamista en última instancia, porque el Banco Central crea dinero y ese dinero está en poder de los bancos. Eso es lo que se llama la teoría endógena del dinero. O sea, ¿cómo crea el dinero el Banco Central? ¿Para qué? Para estimular un circuito monetario. Entonces el Banco Central es el salvaguarda de eso. Y aparte tiene otro papá en Washington que se llama Fondo Monetario Internacional. Entonces todo el sistema tiene un resorte. Pero entonces cambiemos incluso
partes de la ley orgánica del Banco de Guatemala, porque esto quiere decir que su única función de ese señor, que va 2 veces al Congreso de la República, no es solo controlar la inflación. Además, inflación no hay en este momento, ahí lo está declarando el actual presidente en funciones del Banco de Guatemala, que el mundo está, hoy lo dice, ahí hay una página entera, dice no hay inversión, y dice, y lo reconoce por primera vez. Ya está él anticipando algo que vine yo a un programa a platicar con usted, ¿se acuerda de aquello que hablamos de Cassandra y de todo y las proyecciones? Él mismo está diciendo, la economía mundial se está desacelerando, yo lo he estado advirtiendo. Entonces, la función primigenia del Banco Central, aquí mismo se les está destruyendo su dogma del enfoque de metas de inflación. La función del Banco Central es asegurar la salvaguarda de todo el sistema bancario nacional, y por eso los propios banqueros en Estados Unidos forman parte de la Reserva Federal. Entonces adoptemos el esquema del norteamericano. Mire, yo no estoy hablando nada de cuestiones ni de venezolanas ni cubanas. Lo que estoy tratando de ilustrar a la gente es de que hay una serie de dogmas en el plano monetario financiero que tenemos que sentarnos a discutir. Y entonces yo le digo, sí, en efecto, Carlos, estoy de acuerdo con usted, pero entonces tiene que cambiar la visión de cómo ellos están manejando el Banco de Guatemala, porque la función primigenia de un banco central es ser el garante de la estabilidad bancaria nacional. Pero entonces cambiemos y digámoslo claramente, están volviendo al esquema primigenio por el cual existen todos los bancos centrales en el mundo. Mire cómo, y viera cómo me divierte haber llegado, porque yo soy testigo de cómo ellos cambiaron, y yo a quien invitaría aquí, ojalá pudiéramos platicar, es con Lizardo Sosa, que está en Asíes. Tengamos una plática con él, y aquí podríamos platicar como ese dogma, como Edín Velázquez también, que es ahora decano y está en la comisión postuladora ahí de la SAT. Ojalá que no pongan a una gente solo de esas escuelas, sino el mensaje que yo le estoy dando a Lizardo Sosa, a Edín Velázquez, es que su esquema que ellos montaron a partir de 1989 ha cambiado en el mundo, es otra visión que se tiene del manejo monetario. Y me divierte mucho este programa porque usted ha puesto la pica en Flandes, como dice. Su esquema de metas de inflación se les ha caído por completo, su dogma de metas de inflación. Entonces ellos vuelven a su vieja función. González del Valle, ya murió González del Valle, ¿va? Debe estar riéndose ahí en el cielo, imagínate, debe estar ahí feliz de lo que está sucediendo, porque es volver a la vieja visión del Banco Central. ¿Me entiende? Doctor, ya tenemos poco tiempo para concluir. Interesante lo que usted nos ha compartido. Únicamente hay un punto que también preocupa dentro de esta iniciativa. Dice lo siguiente, que el dinero que el Banco de Guatemala utilice en el salvataje de X o Y institución bancaria o grupo financiero podrá ser recapitalizada con la emisión de bonos del Tesoro. ¿Ya ve? Entonces, ¿por qué la gente no dice y no se aterra de que eso es inflacionario? ¿Se acuerda cómo se hablaba? Y hay un tema que lo maneja mucho la gente de la calle, la famosa maquinita. Y entonces, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí si somos, así puse yo en un artículo, para cuando se trata de intervención en bancos somos socialistas, pero para la intervención en actividades, incluso de los pobres, hasta les damos frijol con gorgojo, de contrabando? Imagínense la función del MAGA, lo que se ha convertido, y del famoso desarrollo rural, que eso podríamos hablar otro día. Ahí somos totalmente libertinos, donde permitimos el contrabando, pero aquí esa es una función que entonces yo le diría, y entonces la maquinita que tanto se habla, porque es
precisamente meter al Ministerio de Finanzas, porque hay una prohibición que tiene la ley orgánica del Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala no puede emitir bonos. Él tiene esa imposibilidad. O sea, él lo que usa es el inventario de bonos que emite el Ministerio de Finanzas. Entonces es propiamente un salvavidas de dinero, que le estoy recalcando, Carlos. Yo no estoy en contra de esas funciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero entonces cambiemos totalmente de parámetros para muchas cosas. O sea, su modelo se ha derrumbado teóricamente. Y sí le digo, celebro precisamente, aunque sea solo yo que esté aquí, celebro haber llegado con vida a esta situación, porque desde 1989 usted podrá ver mis votos que yo tuve en la Junta Monetaria, estando ahí gente como Óscar Álvarez, Rafa Viejo, estuvo José Rubén Zamora ahí en esas sillas, y se los advertimos que ese dogma no era tan así como ellos iban, y lo empujaron toda la camada de Willy Zapata y de todo ese grupo, y ahora se les ha derrumbado por completo el dogma de manejo de la banca central. Entonces lo que esto está demostrando es un nuevo esquema que debe haber de política monetaria, pero es una plática de muy alto nivel para un esquema de un gabinete económico tan débil, en donde hay un ministro de Finanzas que no creo que entienda de esto, y mucho menos un ministro de Economía, ¿verdad? Y un presidente de la República que tampoco creo que será algo como hablar en arameo, estas cosas que estamos, y la discusión debiera ser en las universidades. Yo le he hablado, por ejemplo, con el decano Suárez, que es directivo de la Junta Monetaria. Él tiene ahora un programa de doctorado en economía, creo que va mi estimado colega Luis Suárez. Ojalá el Colegio de Economistas con este licenciado Melgar tratáramos estas cosas, porque estamos muy en temas fiscales y usted ve tan especializado que es este tema. Este tema no puede ser solo tratado por la Asociación de Banqueros y la Junta Monetaria. Este debería ser un tema público, pero es demasiado técnico, ¿verdad? En la UNAM de México yo estoy trayendo muchos de esos esquemas que se manejan en el análisis monetario en México, en Chile, en Argentina. No creo estar hablando cosas fuera de base, pero lo que usted está diciendo está totalmente en el punto central. Está cambiando completamente la visión del modelo de la banca central con estos reconocimientos. Doctor Barcel, como siempre, muchas gracias por importante su punto de vista sobre reformas a ley de bancos y grupos financieros, iniciativa que ya se encuentra en el Congreso de la República. A usted que nos escucha, las gracias por la atención. Esta mañana contamos con el punto de vista del doctor Edgar Barcel Conde, director del área económica del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, INUSAC. La invitación para mañana, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos de nuevo otro tema de nuestra actualidad.